Buenos días. Bueno, esta es la primera clase de estructuras metálicas y de madera correspondiente a la Escuela Politécnica a quinto segundo. Bueno, nosotros lo primero que en esta materia vamos a ver todo lo que sería el diseño y cálculo de estructuras metálicas, principalmente para viviendas, eh, pero también lo que sería el diseño y cálculo para la estructuras de madera. Como introducción, bueno, en esta materia, como les decía, vamos a ver el diseño y construcción utilizando estructuras metálicas y de madera para vivienda. También puede ser utilizado para estructuras de usos múltiples, como puede ser, por ejemplo, el diseño de un galpón. Y para eso, bueno, necesitamos conocer o reconocer cuáles serían sus parámetros de diseño, conocer cómo son los materiales y los sistemas constructivos que vamos a utilizar para sus cálculos. Vamos a elaborar distintas propuestas para el diseño estructural de las distintas estructuras que corresponden ya sea realizadas por madera o metálico, cuáles serían los parámetros de diseño y cuál es la normativa correspondiente. También aplicar técnicas y procedimientos teóricos, ¿no es cierto?, asimilados en la asignatura para su diseño y estructura, elaborar las planillas de cálculo para distintas estructuras, ver cómo funcionan y estudiar lo que serían las diagramas de las solicitaciones de las distintas partes de la estructura, aplicar criterios de construcción y ejecución de obras en función de las distintas técnicas constructivas que se encuentran en el mercado, reflexionar sobre la secuencia de los distintos procedimientos, elaborar el proyecto y cálculo de una estructura metálica o de madera. Vamos a empezar primero con el acero, haciendo una pequeña historia que tiene que ver con parte del trabajo que hicimos el otro día. Los primeros usos del acero, bueno, acá vamos a hacer una pequeña cronología de la historia, ¿no es cierto? Comienzan con los 3000 años antes de Cristo, en donde comienzan a utilizarse los primeros utensilios. Luego, en los 1000 años antes de Cristo, en la Edad de Hierro empiezan los primeros indicios de su fabricación, principalmente eh, utilizado en lo que era en Turquía, en lo que era la antigua Troya. Y acá como hecho más relevante, tal vez como importante dentro de lo que es esta historia, empieza a utilizarse no solamente la primera etapa fue para, ustedes pueden ver, para las guerras principalmente, el acero, pero después comienza a utilizarse como parte de la estructura, ¿no? Y entonces acá podemos ver en el 1779 después de Cristo se construye un gran puente que tenía unos 30 metros y se dice que el puente cambia la historia en la revolución industrial. Se fabrican los primeros ángulos laminados, en 1840 comienza a utilizarse el hierro dulce que es más utilizado, y también como hecho importante o trascendental, en 1889 se construye la Torre Eiffel de París. La fabricación del acero. Bueno, la materia prima utilizada para la fabricación del acero es el mineral de hierro, que se lo encuentra como óxido ferroso, que combinado con coque, que vendría a ser el carbón mineral, y la caliza, que es carbonato de calcio, combinados a una determinada temperatura, se obtiene el primer producto. Si se coloca en un horno a 1650 grados, se obtiene el primer producto que se llama arrabio, que es la combinación del hierro con un porcentaje alto de carbono. Al quemarse el coque, se produce anhídrido carbónico, y este anhídrido carbónico a altas temperaturas permite ir disminuyendo, o extrayendo el oxígeno que está combinado con el hierro para dejarlo al hierro puro. Para la producción de una tonelada de arrabio se utilizan 1600 kilos de mineral de hierro, 700 de coque, 200 kilogramos de caliza, y bueno, y se le tienen que inyectar aire. Acá podemos ver una torre en donde, bueno, en los altos hornos, ¿no?, se incorpora, como habíamos dicho, coque, caliza y mineral de hierro, y se lo coloca a esta temperatura. Al final lo que va a salir es el arrabio. Para la fabricación del acero, bueno, el acero comienza a ser, el acero es una combinación del hierro con carbono en pequeños porcentajes. Entonces hay que seguir eliminando el carbono que tenía el arrabio, y entonces en este segundo proceso, acá tenemos el arrabio,
se vuelve a colocar en un horno y en este horno se incorporan porcentajes de chatarra, se incorpora oxígeno, se incorpora caliza y luego como producto sale lo que sería el acero. A este acero se le pueden colocar distintas aleaciones para poder obtener los distintos tipos de acero y las distintas calidades. Después viene un proceso de laminación, que en el caso de la laminación en caliente, la colada que viene continua se trabaja en caliente y este acero va pasando por distintos rodillos que lo van laminando, como lo dice propiamente dicho, y se va obteniendo el producto que vendrían a ser las láminas que nosotros vamos a utilizar. Acá pueden ver una foto de lo que sería la laminación del acero en caliente y después también está el otro proceso que se hace en frío, que es para seguir estirándolo, trabajándolo, pero ya no sería en caliente, sino sería un laminado, un proceso en frío. Las calidades de los aceros desde el punto de vista técnico son distintos del producto en caliente que la del producto en frío. ¿Cuáles son las ventajas del acero como material estructural? Tiene una alta resistencia por unidad de peso, tiene homogeneidad en las propiedades, es decir, que no se alteran ni con el tiempo ni con la localización. Tienen elasticidad, tiene una precisión dimensional, tiene una gran ductilidad, es decir, que soporta grandes deformaciones, tiene una gran tenacidad, es decir, absorbe grandes cantidades de energía en deformación elástica y inelástica, facilidad de unión con los otros elementos, tiene una rapidez de montaje, disponibilidad de secciones y tamaños en el mercado, costos de recuperación, es reciclable, permite ampliaciones y se pueden fabricar grandes estructuras. Tiene problema de la corrosión, por lo que es necesario una protección. El calor y el fuego disminuye su resistencia. Esta vendría a ser, estamos ahora enumerando cuáles serían las desventajas que tiene, principales. Tiene el problema del pandeo elástico, que ahora lo vamos a ver en un dibujito, y también el problema de la fatiga. ¿Qué vendría a ser el pandeo? Por ejemplo, cuando yo tengo una columna que está sometida a compresión, el pandeo es cuando se produce esta deformación. Esto es lo que se denomina como pandeo. Y en el caso de la fatiga tenemos dos tipos, cuando tenemos una carga pulsante o cuando tenemos una carga alternativa. Si esto se produce en forma continua, el material se rompe y bueno, pierde las propiedades características de resistencia. Vamos a terminar viendo lo que sería el diagrama de formación. En este diagrama de formación nosotros tenemos acá en vertical tenemos las tensiones y en el horizontal tenemos las deformaciones. Nosotros cuando tenemos a un hierro y lo traccionamos, nosotros el hierro comienza a medida que nosotros le aplicamos más tensión, acá aumentando la tensión, el hierro comienza a deformarse. Y este sería el diagrama hasta el rango elástico. ¿Qué significa hasta el rango elástico? Que si yo le aplico tensión y hasta acá se deforma, yo le saco la tensión y el acero vuelve a su lugar, vuelve a contraerse. Pero después que pasa un determinado punto, que sería el límite de fluencia, que sería este límite, comienza la zona plástica. Significa que si yo lo sigo estirando, esto es el diagrama, lo sigo estirando, ya después no vuelve. Hay una deformación plástica. Y después si lo sigo estirando, llega un punto en donde se produce la rotura y esto sería la tensión máxima y este sería el punto de rotura. Tensión máxima, punto de rotura. Esto lo vamos después a repasar, entonces tenemos esta es la zona del metal en donde esta sería la tensión de fluencia en donde se comporta como límite elástico y acá estamos entrando en la zona plástica. Cuando pasa estos valores comienza a transformarse en la zona plástica. Muchísimas gracias.